Digo que soy tío de Juan Esteban. Mi nombre es Yo me llamo Bernardo González. Guay. He realizado estudios de periodismo, administración y estoy dedicado desde hace muchos años, alrededor de 40, al estudio de la historia de la numismática y la filatelia colombiana. Eso me ha brindado grandísimas satisfacciones que he podido combinar con el ejercicio del periodismo. Las monedas, los billetes reflejan la historia de un país. Si uno se pone a investigar cada personaje que hay en una pieza numismática o filatélica, encuentra un amplísimo recorrido para entrarse en lo que ha sido Colombia desde la colonia. En el año 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, precandidato liberal durante un gobierno conservador. ¿Cree usted que esta circunstancia propició el Bogotazo? El llamado Bogotazo fue una reacción popular por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un líder popular muy querido por el pueblo y era un hombre de pueblo, hijo de una maestra y de un librero. La reacción violenta, la reacción de las autoridades, los enfrentamientos entre policía y civiles ocasionaron la mayor destrucción que ha tenido Bogotá en su historia. La repercusión en otras capitales fue menor, aunque sí hubo efectos graves en el campo. Aparecían nuevamente las policías, los chulavitas, que eran soldados politizados afectos al gobierno conservador. Ese asesinato nunca fue aclarado, siempre se atribuyó a la oligarquía colombiana, a Ospina Pérez, a los conservadores, pero hasta la fecha el único sindicado fue Juan Roa, un obrero que fue asesinado por la multitud y su cuerpo arrastrado por las calles de Bogotá. ¿Cuál fue el efecto del Bogotazo en el resto del país? Por ejemplo, en Medellín, el efecto principal fueron pequeños bochinches, pedreas a los diarios conservadores, como La Defensa, El Colombiano. Hubo un cambio de mando aquí en la gobernación, en la alcaldía. El alcalde seleccionado era el doctor Donato Duque y no pudo posesionar porque no encontraron una estampilla de timbre y un papel sellado para que firmaran la posesión. Los daños grandes en Antioquia se presentaron en los espacios rurales, en el campo, como el avigeato, el desplazamiento de los campesinos hacia las cabeceras de los pueblos, porque se generó una violencia partidista, peleando por un trapo rojo, un trapo azul y tratando de vengar algo que ya no podía solucionar, como la muerte de Gaitán. La violencia se extendió a todos los rincones del país. Se polarizaron las posiciones. En su juventud, ¿cómo percibió y lo afectó la violencia? Familia, amigos. La afectación que pudo haber ocurrido fue sobre todo con familiares que tenían sus haciendas o ganaderas o productoras de panela que tuvieron que desplazarse a las capitales. Por ejemplo, cuando cuenten nombres. Hubo atentados contra algún tío, no mortal afortunadamente, pero sí afectó muchísimo la convivencia familiar y los aspectos económicos de la familia, lógicamente. ¿Cómo afectó a la sociedad antioqueña la violencia? Sí, como dijimos atrás, los mayores estragos de esa revolución se presentaron en los municipios y en las veredas. El campesino armado, si fuera su machete, de todo, se presentaban los enfrentamientos o con la policía o con los contendores políticos. Eso causó muchísimo daño y como estamos hoy, los desplazamientos obligados del campesino, con los consecuentes perjuicios para las cosechas, para la ganadería, para el desarrollo general del país. Para las elecciones de 1950 se presentó un solo candidato conservador, Laureano Gómez, quien fue diplomático durante el surgimiento de Hitler en Alemania. Se le acusa de organizar a las fuerzas de policía de la época, conocidos como chulavitas.
¿Cómo analizaría usted la influencia de Laureano Gómez en esta época? Realmente esas elecciones fueron en noviembre del 49. El Partido Liberal tenía como su candidato al doctor Darío Echandía, que había sido ministro de gobierno, había sido primer designado. Ante el asesinato de un hermano del doctor Echandía, él retiró su candidatura, quedando un solo candidato, el doctor Laureano Gómez, que por la abrumadora mayoría, lógicamente, pues no había sido un candidato, creo que 500 votos en contra, el resto, 1 millón y tantos, era la mayor votación registrada por un candidato presidencial en toda la historia de Colombia. El general Rojas Pinilla era ministro en el gobierno de Laureano Gómez. ¿Cree usted que tenía ambición por el poder desde entonces? Después del 9 de abril, todas las fuerzas políticas apoyaron la llegada de Rojas Pinilla al poder. No lo han tratado como golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Rojas fue adulado por todos los partidos, por el clero, hizo un gobierno para todos, de gran formato social, propició creación de autopistas, aeropuertos, infinidad de obras, hasta que terminando su mandato, sus primeros 4 años, o terminando ese periodo, sí, él quiso reelegirse, convocó la ANAC, que era una Asamblea Nacional Constituyente, para reformar la Constitución y poderse quedar otros 4 años. Ya eso indignó a los partidos que no querían que se perpetuara en el poder, empezaron a destapar ciertos negocios raros con sendas, que eran entidades de servicio social infantil, manejadas por su hija María Eugenia. Entonces, él, para evitar otra violenta revolución, renunció y dejó el cargo en poder de una junta militar con un miembro de cada fuerza aérea, marina, ejército, los quíntuples, para que terminaran el periodo y convocaran las próximas elecciones para el año 1958, donde se creaba ya el Frente Nacional. Sí, quiso hacer una revolución. Cuando Laureano Gómez trató de volver al poder en 1953, después de sufrir un infarto en el 51, los militares no lo permitieron. El general Gustavo Rojas Pinilla tomó las riendas del país. A su juicio, esta circunstancia mejoró o empeoró la situación de orden público en Colombia. Ante la enfermedad del presidente titular Laureano Gómez, el Congreso nombró como primer designado al doctor Roberto Urdaneta, que ejerció el poder por cerca de 2 años. Cuando se presentó la oposición al gobierno de Laureano de Urdaneta, lógicamente, se pretendió que reasumiera el cargo Laureano Gómez, lo que no permitieron las fuerzas militares. Fue donde tomó el poder el general Rojas Pinilla. ¿Cómo calificaría usted el gobierno de Rojas Pinilla? Estando muy joven, me tocó vivir muchos episodios del gobierno de Rojas, hasta su derrocamiento el 10 de mayo. Rojas era adorado por el pueblo, era un indiscutible líder, se dio mucho beneficio para las clases pobres. En general me parece que fue un buen gobierno, porque él fue juzgado después por el Congreso, acusado de robos y, en fin, cosas que nunca se le probaron, le devolvieron sus derechos, tanto que en 1970 volvió a postularse como candidato presidencial. Elecciones que, según muchos historiadores, ganó Rojas Pinilla, pero se le adjudicó el triunfo a Misael Pastrana Borrero. De ahí nació el M-19, otro generador de violencia, hasta que logró un pacto con el gobierno y se desmovilizó. A pesar de la importancia de las obras emprendidas por el general Rojas Pinilla, como aeropuertos, la televisión colombiana, fue depuesto por una junta militar. ¿Considera usted que este no era el momento apropiado para el regreso de la democracia, apaciguando así a los liberales para que dejaran la lucha armada? No, efectivamente, antes la llegada de la junta militar propició el regreso a la democracia.
porque su compromiso era convocar a elecciones para el año siguiente y aprobar o continuar con el proyecto de lo que era el llamado Frente Nacional, que era una alternación del poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador cada 4 años. Eso equivaldría al mitimite de hoy. Entonces, cuando se apaciguaron las pasiones partidistas, porque ya sabían que tenían asegurado el poder los otros 4 años. Eso hizo mucho mal a la juventud, que entonces se despolitizó, ya los partidos no refrescaban sus ideas, las luchas eran muy diferentes porque sabían que tenían asegurado los otros 4 años todo el poder burocrático. ¿Cuáles eran las funciones de la Junta Militar? La principal función de la Junta fue programar las elecciones de 1958, las que fue elegido el doctor Alberto Lleras Camargo. Fue candidato único, gobernó los 4 años, hubo una relativa paz. Ese pacto del Frente Nacional lo estudiaron y lo programaron los doctores Laureano Gómez y Alberto Lleras. Y fue un paso más o menos positivo para la paz, pero políticamente hizo mucho daño a la estructura de los partidos y dio nacimiento a otros. Se fortaleció el Partido Comunista, nació el M-19, no se atomizaron tanto como estamos hoy, que ya prácticamente los partidos históricos no existen, existen grupos y subgrupos que todos se reparten, se turnan el poder. Para los políticos de la época, el pacto entre liberales y conservadores, conocido como Frente Nacional, sería la solución a los problemas de violencia que vivía Colombia. ¿Cómo podemos entender que durante esta época no se consiguió la paz total y por el contrario surgieron los grupos guerrilleros, quienes subsisten después de más de 50 años de su creación? El objetivo del Frente Nacional se cumplió. Hubo los 4 gobiernos, 16 años de alternación del poder, no se logró la paz. Uno de los presidentes que más la procuró fue Guillermo León Valencia. Logró cuadrar con las guerrillas de Marquetalia. Primero fue enérgico con bombardeos, se le acusa pues de haber utilizado métodos poco humanos, pero no logró terminar definitivamente con la guerrilla. Ahí fue donde se inició prácticamente el actual FARC, bajo el mando de Manuel Marulanda Vélez. Colombia sería un país diferente si no hubiésemos padecido la violencia. Colombia en paz sería potencia en América, en todos los sentidos. Las riquezas pesqueras de Colombia no han sido explotadas. El campo ha sido prácticamente abandonado por esta violencia guerrillera o por los delincuentes, ahora por el narcotráfico que está asolando con los bosques. Colombia es un país de los más ricos del mundo en aguas y en este momento estamos padeciendo escasez de agua, la imprevisión, los saqueos al Estado. Colombia está en capacidad de ser potencia y en paz sería mucho más sencillo. En paz, y si le agregamos, tenemos políticos honestos, sería un emporio, el paraíso terrenal. Hola, sobrino Juanes. Muy interesante el cuestionario. Espero que estos datos que aún me quedan en la memoria te sean útiles y te entusiasme a investigar un poco, a estudiar nuestro pasado, nuestra historia antioqueña, colombiana, que es muy rica. Tenemos episodios de toda naturaleza para contar, para aprender, para recordar. Muchos éxitos en tus estudios.